Para que el carácter de un ser humano excepcional muestre sus verdaderas cualidades, es necesario poder observar sus acciones a lo largo de los años. Si actúa sin egoísmo, con generosidad, sin buscar recompensas, podemos decir, sin riesgo a equivocarnos, que estamos frente a un personaje inolvidable. Hace ya muchos años, un viajero hacía una larga travesía a pie en las regiones montañosas. El paisaje estaba dominado por desiertos, donde crecían escasos arbustos. Después de 3 días de camino, ya no tenía agua, pero tampoco podía encontrarla. Acampaba al lado de un pueblo abandonado, donde solo quedaban ruinas de piedra y donde hubo alguna vez un pozo de agua. Tras varias horas de marcha, no había indicios de agua por ningún lado. Por todas partes era la misma aridez. Le pareció percibir a lo lejos la silueta de una persona. Era un pastor. Una treintena de corderos yacía sobre la tierra, reposando cerca de él. El pastor dio de beber agua de su botella al viajero, y un poco más tarde lo condujo hasta su casa. Este hombre hablaba poco, pero se le percibía tranquilo y seguro de sí mismo. Vivía en una casa de piedra, y sus muebles y pertenencias se encontraban en orden. El pastor compartió su sopa con el viajero. Posteriormente sacó un pequeño saco y vació su contenido sobre la mesa, formando una pila de bellotas. Se puso a examinarlas una por una, poniendo muchísima atención, separando las buenas de las malas, con mucha devoción. Cuando hubo terminado de separar todas las bellotas que estaban en buen estado, entonces se puso a hacer montoncitos. De esta manera había hecho una selección más, eliminando las bellotas pequeñas o que tenían ligeras grietas. El viajero estaba intrigado, quería saber más acerca del pastor. Al día siguiente salieron juntos a las montañas, donde era todo casi desértico. Al llegar a cierto lugar, el pastor comenzó a enterrar su bastón de fierro en la tierra, haciendo un pequeño agujero en el que ponía una de las bellotas, que posteriormente cubría de tierra. Él estaba plantando árboles de encino. El viajero le preguntó si la tierra le pertenecía. Él le respondió que no. ¿Sabe de quién es? Él no lo sabía. El pastor suponía que se trataba de una tierra comunal, o quizá podía ser que se tratara de tierras a cuyos propietarios no les interesara. De esta manera, él plantó 100 bellotas con mucho cuidado. El pastor dijo que tenía 3 años plantando árboles, 100 por día aproximadamente, lo que en un año equivale a 30,000. Solo la 10ª parte de los árboles crecerían, pero aunque muchos se perdieran, habría ya entonces muchos árboles donde antes no había sobrevivido nada. El pastor tenía 55 años. Antes tenía una granja. Había perdido a su único hijo y después a su mujer. Se retiró a vivir en soledad. Él había juzgado que este país se estaba muriendo porque le faltaban árboles. Añadió entonces que no teniendo nada más importante que hacer, había decidido poner remedio a esta situación. El pastor comentó con simpleza que si Dios le prestaba vida en 30 años, él habría plantado ya muchísimos árboles para mejorar las cosas. Al día siguiente, el viajero decidió regresar a su lugar de origen y al año siguiente tuvo que participar en la guerra. Como soldado de infantería apenas si podía pensar en árboles. A decir verdad, todo este asunto de los árboles no le había dejado gran impresión. Pero al terminar la guerra, sintió un gran deseo de tomar un pequeño respiro de aire puro. Fue así que retomó el camino hacia aquellas tierras desérticas. La región no había cambiado. El pastor estaba lleno de vitalidad. Ahora solo tenía 4 corderos, pero tenía un centenar de colmenas. Se había deshecho de los corderos porque amenazaban los retoños de los árboles. La guerra no lo había distraído en absoluto. Él continuó con su labor de cultivador de árboles imperturbablemente. Los encinos que había plantado eran más altos que el pastor y el viajero. El espectáculo era impresionante. El viajero se quedó sin palabras, pues se daba cuenta de que todo esto había florecido de manos y del alma de este único hombre solo, sin ningún avance técnico en su herramienta, comprendiendo que los hombres pueden ser muy creativos a semejanza de Dios, dejando de lado las acciones de destrucción. Él había perseguido su ideal,
Prueba de ello era que los árboles se habían extendido tan lejos como la vista podía alcanzar. Los encinos eran ahora robustos y frondosos. El campesino no se preocupaba, se ocupaba. Perseguía obstinadamente su objetivo. Era tan simple como eso. Al descender por el poblado se veía agua corriendo en los arroyos, que en la memoria de los hombres habían estado siempre secos. Era una extraordinaria reacción en cadena que se había producido por los árboles. Al mismo tiempo que el agua reapareció, reaparecieron muchas plantas y animales, y positivas razones para vivir. Los cazadores que subían a las montañas atribuían los cambios a los procesos naturales de la tierra. ¿Quién podría imaginar en estos pueblos que existiera una persona con tal obstinación y poseedor de una generosidad extrema que dedicara su vida al bien de los demás? A partir de entonces, el viajero no dejó pasar más de un año sin ir a visitar al pastor. Jamás lo vio decaer, ni dudar, a pesar de que solo Dios sabe los sinsabores y adversidades que hubo que superar. Basta decir que durante un año casi todos los árboles que plantó murieron. Un día el pastor recibió la visita de un guardia forestal atolondrado, el cual le advirtió de no provocar fuegos a la intemperie, ya que podría poner en riesgo el bosque natural. Fue la primera vez que un hombre le diera de forma tan inocente que había visto crecer este bosque por sí solo de manera espontánea. En otra ocasión vinieron funcionarios públicos a examinar el bosque natural. Se pronunciaron muchas palabras inútiles, se decidieron hacer algunas cosas y afortunadamente no se hizo nada. La plantación de árboles no estuvo en riesgo grave, salvo cuando comenzaron a cortarlos para madera. Por suerte, estos bosques estaban tan lejos de los caminos que no resultó costeable. La última vez que el viajero visitó el lugar había muchos cambios ya. Había un camión que llegaba hasta ese sitio. Eran tantos los cambios que no podía reconocer ese lugar, donde antes solo había ruinas y desolación. En aquellos tiempos eran pocas casas y pocos habitantes, y vivían siempre en eterno conflicto. Su condición era de total desesperanza. Pero ahora la esperanza había retornado, los poblados estaban siendo reconstruidos poco a poco. Había ya muchas casas nuevas y más habitantes. Era ahora un lugar donde cualquiera estaría encantado de vivir. Se disfrutaba una vida feliz y confortable. Sin saberlo casi nadie, eran muchísimas las personas que le debían su felicidad a aquel pastor. Todo había cambiado. Ahora se podían ver campos verdes por muchas partes. Incluso el aire mismo había cambiado. Ahora soplaba suavemente una brisa con dulce olor, y el viento ululaba entre los árboles. Se veía y se escuchaba el correr del agua por pequeños arroyos alimentados por agua de lluvia. Del campesino solo supe luego que murió apaciblemente en su casa, rodeado de todo aquello por lo que él había luchado. Cuando reflexionamos que un solo hombre con sus simples recursos físicos y morales puede ser capaz de transformar un lugar, nos damos cuenta que la condición humana es admirable, pero cuando hacemos un recuento de lo que puede crear la constancia, la generosidad y la grandeza de un alma resuelta a lograr su objetivo, somos presa de un inmenso respeto por aquel viejo campesino, sin cultura, que a su manera supo cómo materializar una obra digna de Dios.